El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Señor habla a David a través del profeta Natán, ante el deseo y el anhelo que David tiene de construirle una casa al Señor, porque la presencia del Señor, representado simbólicamente para Israel, ha estado en esa arca que ha habitado solo en tiendas, en construcciones movibles, portátiles. Y David se pone a pensar y dice: mientras yo estoy habitando en una casa bellísima de cedro, el Señor habita en una tienda. Quiero construirle una morada al Señor, un lugar para el Señor, un templo para que Él pueda manifestar más grandemente su gloria. Y le manifiesta esto a Natán, y el Señor le hace saber a David a través del profeta Natán que Él no va a ser quien le va a construir esa casa, sencillamente porque no tiene la capacidad para construírsela. Va a ser uno de sus descendientes. Y a lo mejor David todavía no alcanza a comprender la dimensión de esta expresión, y solo en Cristo nosotros podemos ver la claridad de lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta Natán. La casa que Él quiere es nuestra vida humana, es nuestro corazón. De esto es lo que comienza a hablar San Pablo y a predicar San Pablo y a enseñar constantemente en su predicación. Esto que la Santa Sor Isabel de la Santísima Trinidad descubre también a través de sus penitencias, mortificaciones y su oración profunda, cuando se da cuenta que el cielo es Dios mismo, lo que está diciendo hoy el Salmo 113, que la plenitud del corazón humano es Dios mismo y que Dios habita en su corazón, y por eso ella se siente gozosa porque ya lo ha descubierto en su corazón. El cielo es Dios, estoy viviendo mi cielo en la tierra porque mi cielo es Dios y habita en mi corazón. ¿Qué es lo que ve San Pablo en este tullido de nacimiento? Que ante la predicación de San Pablo, este hombre se deja tocar, y allí San Pablo descubre una fe suficiente, un poder suficiente, una capacidad sobrenatural suficiente para que este hombre se reincorpore y recupere la salud y comience a caminar. ¿Qué fue lo que vio San Pablo? Vio que en él estaba obrando el Espíritu Santo. Y por eso hoy el Señor
le dice a Judas, no el Iscariote, sino al otro de sus discípulos, le dice que tiene que aprender a descubrir esta presencia en su interior, porque aquel que me ame cumplirá mi palabra y entonces estará dispuesta esta casa para acogerme y para acoger todo lo que hay en mí, que es mi Padre, es el Espíritu Santo y es la obra de Dios mismo, y entonces haremos morada en él. Ante la predicación de San Pablo, este hombre no se comportó como un incrédulo, como un resistente, se comportó como un hombre humilde y sencillo que comenzó a dar asentimiento y a creer todo lo que estaba predicando San Pablo, y por eso pudo experimentar la gloria del Señor. Lo experimentó en su corazón ya con la predicación de San Pablo. Con la predicación de San Pablo dejó que el corazón le ardiera de emoción, de ilusión, de esperanza. Y por eso San Pablo lo miró y dijo: este hombre está apto para recibir la curación. En nombre de Jesús, en quien tú estás creyendo, en esa palabra que tú estás acogiendo y esa palabra que tú estás obedeciendo, porque en tu interior le estás dando credibilidad a esta palabra, en nombre de esta palabra, levántate y ponte en pie. Inmediatamente este hombre recuperó la salud. San Pablo tiene una fórmula muy sencilla para decir en qué consiste la salvación. Dice que todo el que crea en su corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es la única plenitud de la vida, que Jesús es el único que colma nuestros deseos, los deseos de libertad, los deseos de paz, los deseos de unidad, los deseos de felicidad, los deseos de grandeza incluso que tenemos en nuestro corazón y que son aspiraciones justas, lícitas, pero que esos deseos solamente están en el Señor Jesús y los colma Jesús. Quien crea esta palabra, dice San Pablo, y quien la profese será salvo. Si crees en tu corazón esto y confiesas con tus labios esto, entonces serás salvo. ¿Y quién comienza a experimentar esta gracia? Quien la comienza a creer. Por eso cumplir la palabra del Señor es creerle a Él, creer su palabra. Muchos de nosotros andamos en la vida angustiados, desesperados, confundidos, desilusionados, turbados, porque todavía no hemos llegado al cumplimiento de esta palabra. ¿Y cuál es el cumplimiento de esta palabra? Es creerle a esta palabra. Creer que todo lo que yo necesito no está afuera. Creer que todo lo que yo necesito no está por mis pericias externas, en mis reflexiones racionales, sino que está más profundamente en mi corazón y es con el don de la fe. Creer que Dios está no lejos, sino cerca, como dice también San Pablo en la carta a los Romanos. Cerca está esta promesa, cerca está este poder, está en tu corazón. Créelo. Para que nadie diga, y citando él también el libro del Deuteronomio, que está más allá del cielo, de lo que nosotros conocemos por cielo, esta esfera terrestre, celeste, para que nadie diga que está detrás de eso y no puede alcanzarlo, para que nadie diga tampoco que está al otro extremo de la tierra, lejísimos en los extremos del mar. Cerca está esta palabra, está en ti, está en tu corazón, créela. La incredulidad es la que no nos deja disfrutar de la gracia del Señor. La resistencia a esta palabra, a creer que todo lo que nuestro corazón anhela y necesita está en Jesús y Jesús está en nosotros,
es lo que no nos deja disfrutar de la gracia y de la gloria del Señor. Dice el Salmo hoy que nuestro Dios está en el cielo. San Luis María Griñón de Montfort, hablando de la Virgen, dice que Dios creó un mundo para sí mismo y lo llamó María. Y en María también vemos nosotros cómo Dios quiere cumplir lo mismo que cumplió en ella, también quiere cumplirlo en nosotros. Y por lo que Dios hizo en ella y tiene prometido para nosotros, también podemos decir que Dios creó un mundo para sí mismo y lo llamó Juan, lo llamó Emanuel, lo llamó Miguel, lo llamó Alejandro, lo llamó Diego, lo llamó Emilio, lo llamó Omar, lo llamó Marta, lo llamó María. Dios ha creado un mundo para sí mismo y le ha dado un nombre desde la eternidad, donde quiere habitar, donde quiere estar, donde quiere manifestar su gloria. Pero las distracciones del mundo, la concupiscencia que a veces nos engaña y nos arrastra a creer que todo está en lo externo, en el poder externo, en las riquezas, en el placer de los sentidos, en el apetito sensual. Esa concupiscencia nos engaña tantas veces y nos dice allá, muy internamente, de manera solapada, que la felicidad está en conseguir y alcanzar todo eso externo. El hombre es engañado hoy por sus sentidos, porque sus sentidos le dicen al hombre que la plenitud y el goce que necesita está en esas visiones externas de sexualidad, porque le dice que está en el poder poseer riquezas, muchas riquezas, y en conquistar poder externo. Y la palabra del Señor nos dice otra cosa. Nos está diciendo que está en Cristo y Cristo está en nosotros. Quien me ama cumplirá mi palabra. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y entonces, cuando creamos esto, el Espíritu Santo será quien los conduzca, será quien los mueva. Y entonces, cuando esto sea realidad y creamos esto, dice Jesús, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Porque el mundo se sentirá atraído ante cualquier cristiano que sea una manifestación de la gloria de Dios, como se sintieron atraídos aquellos hombres de Listra o Iconia, donde predicaron Pablo y Bernabé. Tanto que los confundieron con dioses paganos, porque todavía estaban enceguecidos y no se daban cuenta que toda esta obra la estaba realizando Dios en Pablo y Bernabé, y que asimismo quería realizar Dios esta obra también en ellos. Y por eso Pablo y Bernabé se indignan, porque los confunden. No se están dando cuenta que lo que está sucediendo es la obra de Dios, del único Dios, y que ellos son solo instrumentos, que ellos no son dioses, y por eso se indignan y se rasgan las vestiduras. Y dice Lucas que a duras penas lograron impedir que les ofrecieran un sacrificio, porque estos hombres prefirieron seguir en su ceguera. Era más sencillo reconocer que hay un único Dios, el que están predicando Pablo y Bernabé, y que en Él es que se encuentra toda la gloria y el poder, y adorarlo a Él, amarlo a Él, acogerlo a Él. Pero lastimosamente se dejaron engañar por sus concupiscencias desordenadas. Solo en este hombre tullido, que estaba allí desde hace tiempo, pudo lograr la obra, la palabra del Señor. En los otros no llegó a feliz término, porque confundieron a Dios.
Hay tantos creyentes y bautizados hoy en la iglesia que siguen con una imagen falsa de Dios, que no logran llegar a esa certeza del corazón de que solamente en Cristo Eucaristía, Cristo en el sacramento del bautismo, Cristo en los sacramentos que hoy la iglesia nos da y que Él mismo instituyó, es donde está la salvación y donde está la plenitud de la vida. Cristo en la palabra que meditamos y oramos todos los días, solo allí se encuentra la felicidad. Pero todavía hay creyentes y bautizados confundidos, creyendo que la plenitud está en otras cosas. Si hacemos otras cosas, si tenemos otras cosas, si yo puedo tener esto, si yo puedo tener lo otro. Hay creyentes y bautizados que creen que el placer y la felicidad está hasta en una prenda de vestir o en un par de zapatos, y de ahí para arriba podemos enumerar una cantidad de desórdenes hacia los que tantos creyentes y bautizados hoy se sienten más atraídos que por Cristo. A estos todavía confunden al Señor. Estos todavía no logran llegar a la plenitud de esta palabra, a la verdad de esta palabra. ¿Por qué? Porque hay ceguera. ¿Cuántas veces muchos de nosotros creemos que vamos a ser felices si tenemos a esta persona a nuestro lado o a esta otra, si podemos conquistar este bien del mundo o este otro? Y por eso hoy le dice el Señor a Judas, por eso hay algunos a los cuales, aunque quisiera manifestarme, no puedo manifestarme, porque tienen su esperanza puesta en otras cosas. Y a esto era lo que el Papa Francisco llamaba, dentro de la vida cristiana, en sus diferentes facetas, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal y en la vida laical, el espíritu mundano. A muchos de nosotros se nos ha filtrado en el deseo de Dios el espíritu del mundo. Y creemos que Dios es tener una persona, y creemos que Dios es tener una conquista política, y creemos que Dios es tener una conquista mundana, tener fama mundana, a lo que Pablo y Bernabé están renunciando y están rechazando abiertamente. ¿Cuántos creyentes y bautizados creemos que la plenitud de la vida, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo este momento tan bonito con el Papa, cuántos creen que la esperanza está en el Papa? Y él no es la esperanza cristiana. Él solo es un signo de unidad, él no es la unidad. Y claramente nos lo ha estado diciendo estos días. La fuente de la unidad no es el Papa, es el signo de la unidad, es instrumento para la unidad, es un medio para la unidad. Pero él ya nos lo dijo desde que salió en ese balcón, que Cristo es la fuente de la unidad, que Dios es la fuente de la unidad. Y por eso su lema es: uno, seremos uno en Cristo, solo en Cristo. Y por eso todos los cristianos bautizados y toda la humanidad, entre todos, tenemos que ayudarnos unos y otros para que podamos encontrar rápidamente a Cristo, descubrir a Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, buscar a Cristo. Esa es la ayuda fraterna que se nos pide a unos y otros. Esa es la fraternidad mundial que el Papa ha estado predicando, que unos y otros nos ayudemos para que podamos encontrar rápidamente este tesoro de la unidad que es Cristo, este tesoro del amor que es Cristo, este tesoro de la plenitud de la vida que es Cristo, este tesoro de la plenitud de la vida cristiana que es Cristo. Ahí está nuestra ayuda fraterna y comunitaria. Cada uno de nosotros tiene que ser un eslabón, una ayuda para que el hermano pueda encontrar rápidamente a Cristo. Como Pablo y Bernabé, que se esforzaban por ir a predicar y anunciar para que todos esos pobres
hombres y mujeres, judíos y paganos, pudieran encontrar a Cristo. Dice el Salmo hoy bellamente: no a nosotros ni por nosotros, Señor, sino a ti y por tu nombre. Es que en la iglesia no estamos para anunciarnos a nosotros mismos. El Papa Francisco ya decía que la iglesia no es autorreferencial. Y hay que salir de esas estructuras tan dañinas que hay hoy al interno de la iglesia. Grupos y comunidades y movimientos que trabajan para sí mismos, no para que la gente se quede con Cristo. Evangelizadores en las redes sociales que no están llevando a la gente a Cristo, están amarrando a la gente a sí mismos. Esto es lo que Pablo y Bernabé evitan. Que esta gente de allí, de aquel lugar de Iconio, se quedaran con ellos, como si ellos fueran dioses. Tanto tenemos que ayudarle a la gente. Pero es que para poder mostrar al Señor, primero tenemos que encontrarlo nosotros. Primero tenemos que experimentarlo nosotros. Primero tenemos que gozárnoslo nosotros. Tanto daño hace un evangelizador cuando sin esperar a experimentar a Cristo, sin gozarse con Cristo, sin vivir la plenitud con Cristo, va y habla de ese gozo a los demás, de esa plenitud a los demás. Termina engañándolos, termina haciéndoles daño y termina haciendo la gente dependientes de sí mismos. Para poder anunciar a Cristo, mostrar a Cristo, tenemos que experimentar esa plenitud en nuestro corazón. Y no está lejos, está cerca. Y Él no se tarda. El amor del Señor es un amor solícito, está ahí pronto para todo el que lo esté buscando, inmediato. Y quien lo esté buscando de corazón, Él se deja encontrar de manera inmediata. Por eso nos surge el amor de Cristo, como dice San Pablo, y nos surge hacer todo lo que sea para poder encontrarlos. Si nos toca renunciar a lo que sea, tenemos que renunciar a lo que sea para encontrar a Cristo. Y sobre todo renunciar a nosotros mismos, a nuestros criterios, a nuestros modos de ver a Dios y pensar a Dios. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que morir. Eso fue lo que le costó tanto a Nicodemo y por eso se retrasó tanto. Hubo otros que lo encontraban más rápido. Nicodemo solo al final, después, es que logra encontrar a Cristo. Él fue el que le puso ritmo al proceso, no es Dios. Somos nosotros los que le ponemos ritmo a ese proceso de encuentro, no Dios. Porque Dios quiere que sea rápido, anhela que sea rápido. Él anhela tener esa unión con nosotros, pero es paciente. Pero no podemos echarle la culpa a Dios. Es que a mí todavía no me ha llegado la hora. La hora nos llegó a todos desde hace tiempo, desde la plenitud de los tiempos. Es que yo, por mi ceguera, por mi cojera, por mis limitaciones a las cuales me he aferrado, las cuales no quiero entregarle a Dios, es que me estoy retrasando en descubrir este amor, en llegar al cielo, en llegar a la santidad, en llegar a esta experiencia profunda del amor de Dios. Cada uno obtiene lo que busca. Si busca mundo, mundo obtiene. Cada uno experimenta lo que está buscando. Si se busca a sí mismo, la experiencia de sí mismo tendrá. Cada uno goza lo que anhela. Si anhela a Dios, si aspira a Dios y busca a Dios con todas sus fuerzas, a Dios se encuentra, a Dios experimenta, a Dios goza. Todo va en el ritmo en que nosotros estemos anhelando, estemos buscando y nos estemos exigiendo. Que no sea el mundo, que no sea el espíritu del mundo lo que nos mueva,
que sea el Señor, el deseo de estar con Él y de encontrarlo a Él, para que rápidamente lo podamos gozar y disfrutar.